Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luciano? Bienvenido virtualmente a La Paz, Bolivia. Es un gusto tenerte en este congreso. Para mí es el placer, un gran saludo a todas las delegaciones presentes de distintas ciudades, países del mundo y sobre todo de la hermosa Bolivia. Estoy recordando La Paz, Santa Cruz. En fin, lo cierto es que muy agradecido a la Universidad Privada a San Francisco de Asís, muy agradecido también a la energía tuya de haber querido concretar este espacio dentro de lo que es este momento todavía especial post-pandémico, ¿no? Así que a la orden voy a estar atento a las inquietudes o consultas que pudieran tener las compañeras, compañeros, y nada, creo que lo que corresponde es escuchar la exposición, que agradezco que es a través de este mecanismo, porque sabemos que hay algunas limitaciones con la virtualidad. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Luciano. Bueno, vamos a dar inicio justamente a la exposición de Luciano con la temática animación sociocultural y procesos formativos con adolescentes en riesgo de violencia en tiempos de COVID-19. Bueno, daremos inicio, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación generosa de parte de todos los organizadores de este gran primer Congreso Internacional de Psicología Educativa, agradeciendo a cada uno de los miembros directivos de esta organización y en especial al doctor Landaeta por la gentil invitación. En mi condición de animador social, sociocultural del Perú y en lo que es la vivencia o experiencia que he desarrollado mayormente en los ámbitos de la docencia universitaria. El tema concreto es animación sociocultural y procesos formativos con adolescentes en riesgo de violencia en tiempos de COVID-19. Sabemos que hemos vivido en los 2 últimos años y más situaciones extraordinarias que han estado fuera de lo que de repente era nuestra inicial perspectiva de la visión que teníamos hace algunos años atrás de lo que se podía ir presentando en el día a día de la vida, del mundo, de nuestras ciudades, de nuestras locaciones, de nuestra población objetivo, pero sin embargo no estábamos preparados para este hecho que realmente hasta el momento inclusive no es que nos permite decir que hayamos cerrado en cuanto a toda su expansión y a todos los rezagos o a las situaciones que se han ido suscitando. Hablar del COVID-19 a mí me motiva a remirar un poco cuál es la condición del ser humano, en qué momento estamos, qué está suscitándose a partir de nosotros, de nuestro yo, de nuestra proyección, de esa interacción en conjunto. El tema no es nada fácil. Creo que al pensar en la pandemia, no era pensar solo en la pandemia a nivel sanitaria, sino en una pandemia que ya venimos arrastrando a nivel de lo que es nuestra condición humana, con nuestros pros, con nuestras fortalezas, con nuestras fragilidades. Justamente pensar en la familia es uno de los aspectos que aquí es relevante y sobre todo pensar en la familia dentro de lo que es un contexto especial, donde vemos que hay una disgregación, donde vemos que hay una nueva clasificación, ya no se puede hablar de un único tipo de familia, sino de una serie de variantes, y eso lo vemos dentro del aspecto, no solo en la condición del trabajo social, de las ciencias sociales, sino en la psicología, a nivel de lo que es la salud mental, que me parece que eso es clave. Y en el entorno, el eje de violencia es el punto que genera una reflexión. Y la violencia aporta a conductas de riesgo y muchas veces vamos identificando en el adulto en pareja, en los niveles de convivencia, una serie de fracturas, de alteraciones, pero tenemos que erradicar a ver que esto viene de una gran raíz. Y justamente para los trabajadores sociales, referentes,
que encontramos en una Virginia Satir, que es una especialista en el tema. Vemos que también Nidia Alwin ha trabajado una serie de procedimientos respecto a lo que es este nivel de interacción con familias, y Minuchin, que ya es, digamos, una figura desde otros frentes que también ha dado alcances importantes. Yo me centro a algo dicho por una mujer en los últimos tiempos, que ya no está en presencia física, pero siempre estará en esa energía que nos aportó Violeta Sara Lafosse, que en el año 95 habla que la familia es el primer punto de referencia del adolescente, porque centrándonos vamos a hablar del adolescente, de condiciones de violencia, de qué pasa a raíz de esta situación pandémica y este post-pandémico en él, en ellos, y cuánto podría ser el aporte de este frente que es el que nos une en esta oportunidad, que es la animación sociocultural. Dice que determinará este frente si este desarrolla los adolescentes conductas de riesgo o no. Esto debido a que, al menos de manera ideal, se trata de la unidad donde se da la seguridad y protección, donde el ser humano en formación recurre para obtener guía y amparo. Y aquí creo que tenemos que ubicarnos en lo que acontece no solo en Perú, lo que acontece en Bolivia, lo que acontece en Brasil, lo que acontece en Argentina, en Chile y en todos los países que de alguna manera estamos reunidos en esta ocasión, y sobre todo en el mundo, donde indudablemente, si hablamos de la principal unidad básica grupal, es que tenemos que hablar de la familia, con sus características, con sus variantes, con sus situaciones. Pero ¿qué sucede? ¿Qué está transitando en el estadio del desarrollo de los grupos y de esta unidad básica, que hace que remiremos cuán delicado puede ser el hecho a futuro si es que no hay un nivel de atención? Yo estoy convencido que la estructura familiar en la variante que hay que reconocerla como tal. Puede ser que existe solo un abuelo, o puede ser que en la mayoría de los casos, sobre todo en Latinoamérica, la vivencia de la mujer que ha tenido muchos hijos, a veces de distintos compromisos, y es la única que sigue llevando adelante el proceso formativo. En medio de esto está la violencia física, la que se hace presente no solamente a nivel del adulto, sino a nivel del mismo ser en formación, y en este caso el adolescente, cuando esta violencia física pasa de una agresión que puede ser verbal, puede ser a través de la expresión gestual, corporal, en que es diferente a decirte no lo hagas o no lo hagas, y que yo tome una actitud deliberante en ese momento y donde no sea la más adecuada y que pueda impregnar en un hecho que hasta inclusive nadie mejor que los psicólogos para ubicar es traumatizante. En el caso de la violencia física, cuando ya llegamos a una situación de agresión, de situación de contacto, pero podría ser que también haya una condición que está relacionada al día a día, a elementos que desde lo verbal, desde una expresión corporal, no porque yo haya tomado una acción, a nivel de la salud mental van alterando a ese ser, y por lo tanto todos estos elementos van a conjugar a que esa persona no se sienta realmente en una disposición a continuar con una actitud positiva frente a la vida. Y si a esto vinculamos que la etapa de la adolescencia es clave a nivel de los cambios psicosociales, y cuando hablamos de los fisiológicos vinculados a la parte biológica, a esos hechos de crecimiento, de maduración, de evolución, y donde generalmente están evidentemente orientados a ese despertar sexual de acuerdo a la orientación que afirma la personalidad de ese ser, y donde está complementado al carácter, al temperamento, y en esta mirada, ese hecho sexual, cuando significa que en los ámbitos de mayor frecuencia del adolescente, que son la escuela, son el barrio, y que puede inclusive ser el mismo entorno familiar, se dan expresiones que no necesariamente pueden estar muy claras, porque una expresión de afecto y de vinculación es
creo, hasta necesaria e importante. Pero esto que genere ya en situaciones de observación, no de vida, que puede darse hasta en el tránsito de un servicio sanitario, del uso de los servicios de aseo, en fin, en los distintos ámbitos, o en el cotidiano de la calle, o de lo contrario, en ese interín que implica esa expresión que desde lo oral y gestual pasara a lo denominado como un tocamiento indebido, podría también generar situaciones que en su momento no se han trabajado y que lleve a una situación de agresión, tanto de una u otra parte, y que convierta en hechos que posteriormente uno u otro protagoniza en esta vinculación de relaciones humanas envuelta de violencia. Todo esto está vinculado a la adolescencia y esto está vinculado al ser humano en general, pero nos centramos en nuestra reflexión en este estadio porque es donde queremos de alguna manera aportar a que estas situaciones, que si están trabajadas desde un plano mucho más formativo, mucho más mirado hacia lo que es el gran frente, educativo, construcción, es que podremos construir, evidentemente, redundando este término, en nuevas perspectivas para el desarrollo de este individuo dentro de grupos familiares con las características que vamos viendo existen en nuestros distintos ámbitos o frentes que son parte del día a día de nuestro quehacer. La parte de prevención me parece que es importante señalarla porque es un anticipo a aquello que creemos que ya lo vamos visualizando, se va a suscitar o se sigue reiterando, repitiendo en distintas manifestaciones o expresiones. La prevención es fundamental en todo el trabajo de interacción que puede realizar un cientista social, un hombre vinculado a la psicología o cualquier personaje como actor formativo, actor que construya, que proponga cambios. Y esto es un poco nuestro rol, y este es un poco el motivo por el que estamos presentes acá, cómo remirar, cómo repensar alternativas, de anticiparnos. Y en este plano, al pensar en alternativas, también está en fortalecer las mismas, en acompañamiento a estos seres, a los adolescentes, a su grupo familiar, para darles la posibilidad a un crecimiento total. Porque nosotros, creo que estamos todos convencidos, podemos dar la base, el lineamiento, pero que tenemos que buscar qué viene a posteriori. En paralelo a esta situación que se viene arrastrando en los últimos años con mucha más firmeza, contundencia, dureza, agresividad, es que encontramos la llegada de este siglo XXI que evidentemente nos permite ubicar avances tecnológicos, industriales, científicos, pero con algunas patologías que nos hacen comprender, lo decía hace un momento, cuán vulnerable y frágil es la condición humana. Pero en medio de esto, y ya no hablamos de la salud mental, sino de la salud física, la posibilidad de transmisión de un virus que generó una situación caótica en el contexto mundial, y es el COVID-19. En medio del COVID-19 estamos viendo una serie de variantes, estamos viendo una serie de otros frentes que también nos llevan a entender que esto no ha terminado y que más bien es un principio, ¿no? Que más bien es un nuevo momento de situaciones que tendremos que ir apuntalando hacia dónde podemos aportar. Me parece que es importante para todos nosotros y sobre todo en el marco de lo que siento es el gran eje de búsqueda de fortalecer en estos espacios de reflexión a partir de este congreso, es mirar que nuestras propuestas o un poco dar una acción tienen que estar enmarcadas algunos aspectos que creo que son claves y que es ahí donde siento que está el conectar con la animación sociocultural. Pero ¿qué cosa es la animación sociocultural? ¿Hacia dónde va la animación sociocultural? ¿Qué es lo que busca?
Eso es lo que tendríamos que un poco fortalecer. Yo he empezado a hablar de un grupo etario, de unas características, de la importancia de la familia, de cómo es que el hecho de la agresión, de las expresiones y todo enmarcado en la violencia, podría estar gravitando a situaciones que tenemos que buscar alternativas. Y empiezo a centrarme en el valor de lo preventivo, en el valor de lo promocional. Sí, justamente son dos ejes fundamentales para la animación sociocultural. Pero ¿cómo reconocerla? La animación sociocultural tiene un componente valorativo importante a nivel de la creatividad. Y todos somos creativos. Todos tenemos una gran expertise para poder llevar adelante una serie de acciones o propuestas que tengan una dimensión mucho mayor a la tradicional, a la que ya está reconocida, porque está la capacidad del ser humano de volver a remirar procesos, de volver a propiciar alguna acción que pueda ayudarlo a seguir creciendo. Y cuán importante esto está relacionado en el eje a nivel cerebral, a nivel neurológico, de los principios, por ejemplo, que están muy vinculados a la neurociencia y esa interacción que puede existir de un ser humano al otro, a los otros. Es importante también que cualquier proceso que nos permita pensar en este frente, que lo definiré en un momento, que es la animación sociocultural, hable de dinamismo. Sabemos, y mucho mejor los psicólogos, que dentro del grupo hay una dinámica que implica interacciones, que implica vinculaciones, que implica un ritmo, que implica comportamientos, hechos. Acá me permito referir que hay medios que ayudarán, técnicas, pero eso acompaña. La dinámica está vinculada a todo, el actuar, el accionar, ¿correcto? Y ese hecho es importante que esté fortalecido, que contribuya a que las personas puedan ir proyectando lo mejor. Y sin embargo, todo este accionar podría ser insoluble si no se llega a una dimensión del análisis. Análisis que implica reflexión, análisis que implica remirar procesos, productos, hechos, desde la realidad de las personas, de los grupos. Acá estamos hablando de grupos de adolescentes y en medio de circunstancias especiales. La de la pandemia, la vamos pasando, pero hay una pospandemia y hay un antecedente. El hecho de que se fortalezca valores, porque es importante también que se tenga claro que buscamos contribuir a generar un redireccionamiento del comportamiento humano y solo se puede establecer con las mismas personas, empezando a detenernos acerca de lo que ha sido también cada uno su propia fotografía de accionar de vida. Y frente a eso, ¿qué hacer? Y ahí viene la importancia de las propuestas. Ningún proceso que hable de animación sociocultural podrá tener esa dimensión, si se quiere, no micro, sino hacia una perspectiva macro, si no existe una propuesta, algo concreto que nos hemos planteado ejecutar. Pero ese planteado no es yo como un profesional en psicología, un educador, un sociólogo, un trabajador social, es en conjunto, o sea que implica una acción en un tú, yo, ellos, nosotros, en una perspectiva de pensar en nosotros. Hay una película muy interesante y que habla sobre la gestión de un presidente en África y quizá ya están dando con el nombre, y justamente habla de la importancia de incorporar las expresiones de la cultura, en este caso del deporte, para poder vincular algunas acciones que ayuden a que las personas crezcan. Y justamente en esta experiencia, Invictus se llama la película, los invito a que la vean para que luego reconozcan a qué gestión me refería, de qué personaje, pero ya seguramente que están ahí ubicando, y de eso se trata, incentivarlos a seguir revisando, es que ahí se identifica la necesidad de trabajar en esa perspectiva del nosotros.
Y ese hecho nos va a ayudar a entender que todo este esfuerzo valió la pena y hay un componente transformador. Bien, justamente frente a todo este hecho que habla de familia, de características de adolescentes, de situaciones que han contribuido externamente, que podrían generar que se acentúen mayores rasgos de violencia y que pueden ser desde muy sutiles hasta mayores, están estos elementos que nos hacen aterrizar en lo que es la base para pensar en un proceso que hable de animación sociocultural. Ya ustedes por otras exposiciones han tenido unas referencias. Solamente quiero acentuar en decir que la animación sociocultural es la didáctica de la participación. Es enseñar a participar. Pero ¿cómo se hace esto? No es que te voy a dar un calendario o un cronograma o te voy a dar una estructura. Es que lo vamos a hacer en conjunto. Lo vamos a propiciar teniendo en cuenta todo tu potencial. Lo vamos a hacer teniendo en cuenta un sustento también teórico, un sustento de enfoque e inclusive epistemológico, pero teniendo en cuenta dos elementos que son fundamentales. El animus, que es ahí donde está el rol de este animador sociocultural, que puede ser un psicólogo, un educador, un sociólogo o un profesional de distinta expertise que ha asumido especializarse en este frente. La vivencia en los países es distinta. Algunos tienen esa base formativa desde otras profesiones y otros es que se han centrado directamente en este nivel formativo del ser animador sociocultural. En otras es que es una especialidad, en otras es que viene una variante a un título mayor, a una dimensión de maestría. Acá lo importante es tener muy claro hacia dónde uno va. Primero, alentar. Alentar, como cuando algo se está iniciando, una brasa y yo voy a alentar, ¿no? A que esto avance, avance y cada vez se haga mucho más fuerte y mucho más mágico para lo que significa ese contagiar al otro que es anima. Estas voces etimológicas griegas son la base a este nivel de lo que significaría repensar la animación sociocultural. Y ese anima es emprender. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a conseguir? Y en esta dimensión es que hay que reconocer los factores externos e internos, todo aquello que contribuye a que la persona pueda efectivamente lograr sus objetivos. Entonces, para eso es importante reconocer a los individuos en su condición de ser, con ellos ubicar qué conocen. En ese conocen es que encontraremos que hay aspectos que no de repente han sido fortalecidos. Hay que dar todo ese expertise o toda esa implementación para contribuir a un hacer, porque ya al tener referencia de algo, además encontrando que hay algunas habilidades que cada uno trae, es que podremos encontrar también que hay la posibilidad de ubicar cómo fortalecer ese hacer. Entonces, desde esos hechos que ya se convierten en talentos, nos permitirá llegar a algo que es importante. ¿Qué es lo que sé? Y esto está pensado en la mirada de la competencia. Competencia como aquello que tú traes, como algo que es parte de tu hecho de virtudes, de ser una persona mucho más identificada con un aspecto y poderte proyectar a lo mismo. Eso se adquiere con el tiempo, eso se adquiere con los procesos. Eso es lo que podría ser importante más en una etapa como la adolescencia para poder darle otra línea a la proyección de un ser humano, de un joven, sobre todo dentro de esta diversidad de las características familiares y de un entorno donde vamos viendo que está afectado por un aspecto, si bien en coyuntura, en el momento de y post situación crítica sanitaria, pero ya lo dije en algunos momentos, hasta en 2 ocasiones, donde hay de por medio una situación mucho más dura, que es la situación del mismo ser humano. Para muestra, una posible hambruna en los próximos días, semanas, meses, no creo, a partir de un hecho bélico que vamos viviendo a nivel mundial. Y
Como todo proceso, es importante que tengamos claro que no es un hacer por hacer una acción, una propuesta. Tiene que haber un nivel de reconocimiento de las características del grupo, de los grupos, de las familias, de las personas, y esto se reconoce simplemente desde el estadio del diagnóstico. ¿Qué es lo que ubico? ¿Qué es lo que encuentro? Ahí será básico trabajar la observación, la cual tiene muchas dimensiones, las entrevistas, y con este hecho yo podré tener una panorámica de hacia dónde voy a intervenir, podré planificar. Y luego de planificar, podré entonces centrarme en algo concreto que se requiere intervenir. Pero acá hay un detalle. Este proceso no se maneja únicamente a partir de mi liderazgo, sino de un liderazgo compartido. Ese es un valor adicional de la animación sociocultural, donde la idea es que todos se sientan involucrados, se sientan parte de, porque lo hacen suyo. No es un único referente que desde el docente, el educador o el profesional en psicología tenga que sentir que es la persona que va llevando el día a día del proceso y ahí está cerrado todo este círculo. No, es que efectivamente soy el componente para generar estas condiciones en nosotros. Y en una condición de violencia y en una condición pandémica o pospandémica, necesito que todos asuman un protagonismo. Programo para pensar que voy a implementar ya en conjunto una propuesta para ejecutar y luego esto me llevará a evaluar para poder ubicar cuánto mi proceso ha sido, no solamente de mi mirada, sino del grupo, de aporte a un objetivo. Es también necesario que veamos la importancia del monitorear, que generalmente no es un acto de fiscalización, es un acto de acompañamiento, de ver cómo es que se van corrigiendo, mejorando situaciones a nivel del grupo para poder lograr determinados objetivos. Y después de toda esta suerte de estructura, donde vayamos hilando y tejiendo cada uno de los elementos, podremos estar en condiciones de sistematizar y que finalmente es un dar cuenta de aquello que nosotros hemos emprendido. Pero en la animación sociocultural que se emprendió en conjunto, que hicieron en conjunto, en el colectivo. Y entonces, me parece importante, aquí continúo, que ubiquemos que la cultura es clave para centrarnos en lo que sería ese hecho especial de la intervención desde este frente. ¿Y cómo reconozco a la cultura? A través de todas las expresiones que existen desde el arte, desde el deporte, desde el juego. Y sí, es que estoy pensando en un proceso o procedimientos estructurados desde cada una de esta dimensión. No, estoy pensando desde aquello que es lo más natural, lo más espontáneo que pueda generarse para ir armando bases para algunos procesos que contribuyan a mejorar la calidad de vida a través de la expresión de todo ese potencial que yo pudiera tener. Si en el tiempo esto implica que haya un camino a la profesionalización o a un nivel técnico, eso es el tiempo y enhorabuena que se aporte a nuevas generaciones con otras perspectivas de vida desde estos frentes. Pero si solamente llega a la dimensión de lo que es ese trabajo más voluntariado, será el valor agregado que le dará un detalle, un estilo especial a ese ser que nosotros en conjunto podamos haber contribuido a que redimensione sus posibilidades de desarrollo de vida. En el hecho del juego, lo refiero también en una doble mirada porque ahí está la importancia de lo lúdico. Lo lúdico que significa ese componente que es lo espontáneo, lo mucho más natural, lo mucho más afectivo, lo mucho más emocional, ¿no? Y que contribuya a que haya una mejor condición de aquellas personas que se han integrado para un determinado proceso.
Aquí hay una metodología participativa que me permito señalar, porque normalmente, lo dije al principio, cuando hablamos de grupo, pensamos en dinámica de grupo a partir de una serie de ejercicios, bloque de tandas de ejercicios para determinados objetivos. Son válidas para propiciar determinados objetivos de trabajo, interacciones, y esto estaría en ese frente. Facilitan estos procesos de interacción, enriquecen la dimensión de la animación sociocultural, pero no necesariamente que está sesgada solo a un hecho repetitivo de una acción concreta en determinado momento. Es parte de, para un objetivo. ¿Y ese objetivo está orientado a qué? Está orientado, proyectado a la sociedad, al conjunto, y en este caso a los adolescentes que a través de estas propuestas podrían tener frentes preventivos y promocionales, que ese es un poco el tema. ¿Y por qué en la dimensión del COVID? Porque el COVID, aunque entre comillas esté controlado en algunas ciudades, algunos países, y en otros vamos viendo una serie de variantes, de todas maneras ha generado que se den otras condiciones de vida y de lo que podría ser a futuro nuestras proyecciones. Entonces, si hablo de educación, es que esa es la búsqueda principal de toda esta gama de esfuerzos. ¿Hacia dónde quiero aportar a ese nuevo ser humano? Es en el aspecto formativo, es en el aspecto de contribuir a que tenga otra perspectiva de vida y que por más que haya esta fragilidad o este nuevo momento de las características del grupo familiar, podamos encontrar caminos para poder seguir construyendo y no destruyendo. Yo me voy a permitir referir algunas presencias que algunas, estando muy claras en cómo está el nivel de vinculación al hablar de la animación sociocultural en el país, en Perú, siguen haciendo una labor, y otras de repente que han llegado de manera natural. Me parece que si bien la experiencia que voy a referir dentro de este pantallazo, donde podría yo incorporar un poco lo que ha sido el tema de mi sustento, es que la música, desde esta presencia que es Juan Diego Flores, se ha enriquecido en esta perspectiva participativa por la iniciativa que tuvo de generar el movimiento de orquestas sinfónicas juveniles, que viene de un antecedente histórico desde inclusive Europa, Alemania sobre todo, y Bélgica, con la formación de las orquestas infantiles y juveniles, y que esto hace secuela a través del maestro Abreu en Venezuela, y que ha dado lugar a que en Ecuador, Colombia y Perú hubiera en su momento también otros procesos muy importantes. Acá en Perú, hacia los años 90 en especial, inicios de este otro siglo, con el maestro Tarazona, y que luego, ya más bien desde la iniciativa privada, encuentra causal por este personaje. En el tema de la danza, como una de las expresiones del arte dentro de la cultura, Vania Macías es una bailarina que a nivel individual ha hecho todo un proceso importante, como lo pueden haber hecho otras bailarinas o bailarines en el mundo, no solo en nuestros países latinoamericanos, pero así como a otros, igual que ella, asumieron acompañar un proceso de trabajo comunitario, y donde ellos son, donde ella es la que al final también ha ganado, porque ella, que venía de una experiencia mucho más institucionalizada, se ha abierto a un trabajo comunitario y que se mueve a través de distintos frentes, porque no hay un sesgo a nivel de grupo social, sino que está abierto a todos. Y en la experiencia circense, el circo como un medio, como una forma del arte y de expresar cultura y de aportar a elementos preventivos, promocionales, en situaciones de adolescentes, ante hechos de riesgo de violencia, que a partir de toda esta vivencia se han seguido acentuando, porque lo virtual es riquísimo, pero tiene también esas variantes que puede generar situaciones de violencia a nivel sexual, situaciones de violencia a nivel psicológico y situaciones de violencia a nivel físico. Por todo lo que vamos viendo se ha ido creando. Es que, bueno, vemos también en el circo una de las tantas expresiones, así como podría ser en la danza o en la música, tanto instrumental o cantada,
como posibilidades. Pero también otra interesante, el deporte y el fútbol callejero y las experiencias que hay de distintos frentes desde el fútbol como una posibilidad de interacción grupal, de fomentar nuevas reglas, nuevas perspectivas de valores, sobre todo en esa etapa que es crucial, que es la adolescencia. Entonces, ¿cuáles son los sustentos que traigo para poder complementar dentro de esta siguiente fase de mi compartir? Justamente yo ubico la experiencia de orquestas juveniles porque hago un proyecto de tesis que me ha llevado ya a desarrollarlo y que me ha permitido justamente sustentar que el hecho de estos productos ha dado lugar a una actitud diferente y a que se fortalezca el grupo familiar. Efectivamente, en el marco de una situación como la vivida, el confinamiento nos alejó de la posibilidad de los espacios abiertos, pero también la virtualidad permitió reencontrar a los participantes en estos procesos, ya sea cada uno de su domicilio o cada uno del ámbito donde estaba, ¿no? Creo, por los registros, por todo el trabajo que se va viendo de distintos actores sociales, que caminante no hay camino, se hace camino al andar, y que tenemos que buscar mecanismos para anticiparnos. Por eso la importancia de hablar de prevención, anticiparnos y promover. Y en la animación sociocultural sabemos que la sensibilización también es un elemento clave, que no podría ser tan solo el producto ya constituido, que evidentemente acá también hay una concurrencia de terceros, pero que hay una labor y que muchos de estos jóvenes también pasan a ser líderes de otros subgrupos y que esto es un efecto de cadena y que evidentemente para la institución no estaba dentro de lo que había visualizado inicialmente, pero sin embargo es parte del aprendizaje que ellos han ido desarrollando. Y que creemos que ahí es que tenemos que rescatar aquello que nos parezca que puede seguir enriqueciendo nuestros procesos, ¿no? Sobre todo en condiciones tan limitantes que tienen muchos sectores de nuestras ciudades. 9 millones de habitantes, camino a 10, es la que tiene mi ciudad, y solo estoy hablando a nivel de esta capital del Perú, Lima. Y los barrios colindantes con estas características, pero con esta ilusión. Y creo que es interesante la experiencia de este proceso, porque se trata, lo dije inicialmente, de una reconocida y destacada mujer de arte, de baile, y donde hacía un trabajo mucho más satisfactorio solo a nivel individual, personal, pero luego es que pasa a una dimensión macro de conjunto, y eso es lo que reiteraba en el hecho del hablar del nosotros. Y creo que esos son elementos importantes para continuar, para avanzar. Me parece también que es importante en esta dimensión de hablar de lo circense, de hablar de otras expresiones,
cuando de repente vemos estas otras perspectivas, que podría ser que han sido vistas en algún momento como parte de la actividad recreativa, pero si le encontramos un porqué y hay un vínculo, es que ahí nos estamos anticipando y tiene un perfecto rol todo el conjunto de seres humanos, porque no es un tema solo de profesiones, pero evidentemente hablando de psicología, estamos mirando cuánto es la dimensión de trabajar ese aspecto que hoy en día tanto se habla, que es las habilidades blandas, y que estamos viendo cuán importante es en el desarrollo de ese ser humano en su entorno, en su contexto. Igual, la virtualidad aportó a que cada familia tuviera que buscar estrategias en sus espacios para poder desarrollar estos momentos, que en lo presencial son mucho más ricos. Evidentemente las condiciones económicas son las limitantes en cualquier colectivo. Sin embargo, siempre está la solidaridad, la conexión del uno con el otro, y que creo que eso es a lo que tenemos que apuntar. Me parece importante, por eso es que estoy rescatando estas experiencias a nivel del deporte, porque no son solo desde mi realidad como país, sino también las que han acontecido en el mundo, como esta que está más vinculada hacia nuestra querida Argentina, y como sé también la existencia de otros procesos en Brasil, en Bolivia, y que creo que todos hablan de ese futuro de menos violencia. Bienvenidos a Futuro Posible. Y en este programa no quisimos ser ajenos al Mundial de Fútbol. Por eso vamos a hablar Hay eventos mundiales de fútbol callejero. Ya entra otra dimensión, podría decirse competitivo, pero no, es más bien de compartir. El fútbol callejero tiene sus propias características, por ejemplo, que es mixto. También tienen propias, digamos, reglas propias, distintas al fútbol tradicional. Bueno, de eso vamos a hablar, por supuesto, y también de la importancia del deporte como herramienta fundamental para la inclusión social. Herramienta fundamental para la inclusión social. Y justamente creo que eso es lo que es motivo de reflexión ante el tema de violencia. Y esto como una de las manifestaciones que puede contribuir a esas perspectivas que tenemos, ¿no? Dentro del desarrollo social. Al inicio trabajamos con los papás en forma un poco más organizada. Teníamos reuniones cada cierto tiempo, tratando de involucrar lo más que se podía. La importancia de involucrar a los padres, la madre, la tía, el tío, el abuelo, eso es contagiar de una nueva perspectiva a la sociedad, desde esos pequeños procesos que van haciendo grandes procesos y van pasando a otras posibilidades y que se pueden seguir haciendo réplica y pueden favorecer un nuevo momento para la vida. Para que se entienda. Y luego, bueno, hay una atención a los padres, pero más personalizada. Se viene la mamá, va a hablar, hay casos, ¿no? Hacen visitas. Ahí es ubicar la necesidad de refuerzo en el grupo familiar, las condiciones de vida, los hechos que se dan. Lo que una cosa pequeña podría mirarse es algo que se va convirtiendo en cada vez más grande y va permitiendo realizar ese trabajo que nos parece es necesario fortalecer. Bueno, creo que lo importante es levantar la inquietud, el entusiasmo a seguir revisando el tema, a reconocer autores prestigiosos que en este evento se han dado cita, como el maestro Víctor Ventosa, o a revisar a aquellos que han sido un poco parte del histórico, como Ezequiel Anderej, para hablar de animación sociocultural. Yo creo que la animación sociocultural es una perfecta dimensión de una serie de prácticas, metodologías, técnicas de desarrollo, de contribución a una perspectiva diferente de vida, desde algo que es clave, enseñar a participar. Porque el gran eje
del desarrollo está en la participación. Y la participación tiene toda esta posibilidad de tomar distintos frentes para hacer una nueva perspectiva de un ciudadano efectivamente libre. Y el hecho de la agresión, de la expresión no adecuada y de llegar a condiciones de violencia parte de una situación que evidentemente es real. El entorno, el barrio, la misma organización escolar, pero sobre todo la familia. Y hay que reconocer a la familia en sus condiciones y que pese a que haya situaciones de vulnerabilidad mayores a nivel de la salud física, la parte mental es clave. Cuando tú piensas que no estás vencido, nada te va a vencer. Por algo se decía desde Barnard, si piensas que estás vencido, vencido estás. Y no, hay que continuar en una nueva actitud. Y en el marco de eso quiero referir estas conclusiones y recomendaciones, agradeciendo a todos los organizadores nuevamente por todo lo que ha sido esta posibilidad de compartir. El valor de la virtualidad, ejes tecnológicos, soporte desde redes es sumamente importante, pero todo esto que en este tiempo pandémico y pospandémico ha sido de riqueza, podría ser también generador de condiciones, de expresiones verbales, gestuales y hasta corporales que aporten a una violencia. Desde esas dimensiones que son claves, la violencia en el ejercicio de la sexualidad, la violencia en una situación de paz interior, que es hablar de la parte psicológica, la violencia desde lo que es ese contacto físico desvirtuado a nivel general, en cuanto a lo que significa una observación. Es interesante ver cómo ha habido un acercamiento de las unidades grupales con aspectos positivos o negativos, porque vemos que hay muchos que hacen un testimonial de que ha sido favorable para su desarrollo como grupo familiar, que ha permitido muchas más posibilidades de acercamiento, conocimiento, y otros de reconocer que evidentemente no podían avanzar, sobre todo en el tema de las relaciones de pareja. Sin embargo, creemos que al final, como todo proceso en la vida, de todo lo que implique aquello que es una oportunidad, también podrá ser que hay una amenaza. Aquello que puede ser una fortaleza, también podrá haber una debilidad. Hay una disposición a la recomposición, un poco a remirar nuevas perspectivas de desarrollo. Creo que es importante rescatar. Evidentemente el contacto personal es clave, la necesidad del encuentro. Eso es valioso. Sin embargo, hay que reconocer que hay situaciones que nos llevan a repensar nuevamente nuestros comportamientos. Fortalecer el eje transformador social en las personas, desde la cultura, desde todas estas expresiones que son algunas que me he permitido compartir, son básicas para la dimensión educativa. Creo que para el psicólogo, para el hombre de las ciencias sociales, para la mujer que está proyectada en la educación, para todos los seres humanos que comparten un ideal de una sociedad más justa y equilibrada, la animación sociocultural se presenta como una gran posibilidad para poder aportar a que el ser humano se sienta eso, más ser humano. Y en la dimensión de la virtualidad no hay imposibles, porque esto es una muestra de lo que fue la fusión de integración de voces. No hay imposibles para una esperanza, y es lo que desde acá, desde Lima, desde Perú, desde mi espacio, desde este bloque, me permito compartir. Finalmente, todos los esfuerzos por integrar ideas, por generar espacios de reflexión, de sensibilización, y que son altamente valiosos, no podrían darse si no tuviéramos esa actitud que habla un poco de este ánimo, de alentar, de seguir inspirando, de seguir provocando, de seguir motivando. ¿Para qué? ¿Para que yo logre ser el protagonista? No, para que todos logremos ser ese protagonista. Y finalmente a través de tantos frentes que no son hechos o situaciones que se han descubierto ahora. Ya existieron siempre, existen.
solamente que es cuestión de volver a remirar, de volver a generar movimientos de integración, de volver a tener eso que es básico para los que hemos apostado por la animación sociocultural. Esperanza en que podemos lograr algo contundente, contribuir a que haya un mundo mejor. Reiterado agradecimiento, y ahora lo único que me queda decir es que doy el paso a las preguntas, y acá he banderado por lo que significan los colores rojo y blanco de este Perú, que todos los peruanos lo sentimos acá en el alma, y que en este caso yo tuve el privilegio y placer de, como otros compañeros, representar y llevarles mi mensaje para este compartir que tan amablemente los organizadores han propiciado. Adelante con sus preguntas. Gracias. Bueno, y espero que no sean muchas porque me parece que ya les tomé bastante tiempo, casi 1 hora de exposición. Nada, igual, por supuesto, estoy llano a cualquier inquietud, pregunta, y agradecido, reitero el agradecimiento por la oportunidad y por haber estado presentes. Y además los que están en el auditorio y en fin, ¿no? Es de mucha emoción. Muchas gracias, licenciado Castro, por la presentación. Vamos con las preguntas. Si alguien tuviese preguntas, puede realizarlas. Aquí también a los presentes en el Zoom. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Más que una pregunta, es un comentario. Y este animador social, sociocultural, también tiene, creo que tener una personalidad motivadora. Y creo que nosotros a partir de las aulas tenemos que crear estos animadores, porque una persona que se ha educado en lo tradicional y que en vez de desarrollar sus talentos va aplacando a veces esta educación. Es muy difícil encontrar este tipo de personas, de profesionales. Entonces yo creo que con esa perspectiva de ver antes para el futuro, deberíamos empezar a trabajar en eso, ¿no? En formar estas personas con esta personalidad motivadora, creativa, a partir de las aulas. Gracias, Beatriz. Sí, en el caso del animador sociocultural hay un perfil donde, bueno, está vinculado mucho a sus habilidades, a sus talentos, a sus competencias, pero desde mi humilde experiencia creo que, como tú lo dices, es desde el aula que se van reconociendo ya algunas posibilidades, y sí hablaba en un momento de la exposición del liderazgo compartido. Creo que cada persona tiene algo en especial, y probablemente en el proceso, porque no es un asunto de un momento a otro, hay la posibilidad de que eso pueda ser compartido, y esos elementos, sobre todo creativos, participativos, de aporte, van a irse generando, y evidentemente la parte formativa creo que va a ser fundamental. Y enhorabuena si las casas de estudio, si las currículas que contemplan integren este tipo de procesos, porque la población muchas veces está ávida de poder aperturarse. Lo que necesita es que los agentes que hagan el proceso tengan efectivamente, como tú lo refieres, esta disposición. Creo que tiene que ver mucho también con eso, la disposición. Y gracias más bien por tu intervención. Muchas gracias a usted, qué linda presentación, y esperamos tenerlo en el futuro. Gracias. Muy amable, gracias. ¿Alguna otra pregunta de los participantes que se encuentran en la sala de Zoom? Muy bien. Muchas gracias, licenciado Castro, por su presentación. Estar presente, ¿no? Desde
Perú, visitarnos desde Perú. Bueno, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Mañana culminamos con esto que es el Congreso Internacional de Psicología Educativa. ¿Algunas palabras para despedirse, licenciado Castro? Reitero las felicitaciones a los organizadores, al doctor Landaeta, que ha tenido la gentileza de invitarme, muy honrado porque estoy representando a mi país y a todo el colectivo de profesionales, no solo animadores socioculturales, sino también trabajadores sociales, porque yo soy trabajador social de formación, y también de mucha gente amiga cercana a la psicología educativa. Qué maravilla que hayan hecho este primer congreso mundial en La Paz, con la alternativa tanto presencial y virtual, y haber tenido nosotros, diferentes profesionales del mundo, la posibilidad de compartir un poco nuestro testimonio, de nuestro humilde expertise. Eso es todo, y reiterado éxito para mañana, y arriba Bolivia, arriba Perú, arriba Latinoamérica, arriba el mundo. Excelente, excelente. Muy bien, muchas gracias a los presentes. Continuamos el día de mañana. Muchas gracias, gracias a los presentes.